y aquí está la mesa de los tenores, ya dispuesta para comentar, analizar la derrota ayer en Buenos Aires, que me parece que tal vez es la última estación de algo que venía muy mal para el Cacique. Pancho Moat, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Será la última estación? Es una pregunta que uno se hace, ¿eh? Vamos a estar en el aeropuerto donde ya pasó Colo-Colo con Cristian Alvarado Tomate. Estamos esperando en el Estadio Monumental también con Álvaro Chupey, Rodrigo Hernández, un titular para el momento de Colo-Colo y esta eliminación de Copa Libertadores. Imposible caer más bajo. Cristian Arcos. El peor centenario posible. Se pasó, ¿eh? Se pasó. ¿Sabes que la imagen de, ahora que escuchaban los titulares a Almirón referirse a la tarjeta roja a Vidal, es como ya, es decir, paremos la chacota, Sí, todos vimos la imagen. Sí. No hay otra interpretación. Todos fuimos testigos, tú nos haces callar así, mirando con Además, ironía. no es la primera vez que Vidal hace el gesto de la por roja. eso, entonces, yo te diría sí, como dicen ustedes, tocar fondo, el peor centenario posible, será la última estación, es decir, como que todo lo que te puedas imaginar de malo que le puede ocurrir a Colo-Colo se queda corto por lo que uno ve en la cancha y por supuesto fuera de ella. Que hay un despeñadero, ¿no? Claro, es simbólico lo que hablamos del 10 de abril, que es el día que ocurre la tragedia. Esto se explica, tanto triunfo como fracaso, siento yo que tienen unos puntos comunes, es que ninguna de las dos cosas ocurren de un momento para otro, y ninguna de las dos cosas, tanto triunfo como fracaso, dependen de un solo factor. O sea, eso me parece que tienen puntos comunes. Dicho esto, lo del fracaso deportivo de Colo-Colo tiene varias aristas, digamos, ¿no? Deportivas, administrativas, gerenciales, no sé, de afición, castigo, y algo que también viene hace mucho rato. Y uno comenta lo visible, pero hay tanto invisible, Seguro. tanto no visto, Seguro. tanto no escuchado, que hoy día sin duda está pesando en el rendimiento de esos jugadores, en el ánimo, en la dificultad que tiene el propio técnico de explicar, ¿no es cierto?, de exponer con palabras algo que salta a la vista cuando uno es testigo de lo que se juega. Había comenzado extraña la temporada para Colo-Colo. Recuerdo lo mucho que se demoró Brian Cortés, ¿te acuerdas? En esta idea que tenía él de jugar en el extranjero, Rodrigo Hernández. Es una secuencia, es una cadena de situaciones y también de responsabilidades. De todas maneras, hay una cronología que uno podría establecer y que si vas sumando los hitos, realmente terminas armando una historia que acaba explicando lo que plantea Cristian, ¿no? Que finalmente la crisis, si bien se detona por un hecho sumamente grave y que yo creo que es condicionante, que fue lo del 10 de abril, que fue una cuestión brutal, ¿no? Y que es, no sé si llamarlo el tiro de gracia, pero es porcentualmente creo que lo más incidente en esta crisis, pero uno no puede desatender todo el resto, ¿no? Y tú marcas bien el caso de Brian Cortés, que fue la teleserie del verano. El bochorno de Cortés con Aníbal Mosa también, a nivel directivo. Exactamente, pero acuérdate que hay otro hito relevante, que fue Falcón? Falcón, lo de Falcón termina siendo casi anecdótico, pero Amor que se fue y volvió. Claro. No, pero hay otro. Mira cómo van sumando, ¿no? Pero yo te marcaría otro, que fue la falta de acuerdo por los premios en su minuto. Bueno, y que además la no presentación del plantel al anuncio del comienzo, que fue de la increíble celebración porque el plantel estaba de regreso técnicamente y se le reenvía de vacaciones como para ganar tiempo, para que la negociación no ensuciara, digamos, esos primeros días de vuelta de Colo-Colo al trabajo. Eso fue una cuestión muy mal resuelta. Entonces al final tú te pones a escarbar un poquito o a hacer memoria simple el directorio y te encuentras, bueno, eso claro, las reuniones de directorio. Entonces te encuentras con una secuencia que al final termina la judicialización explicándolo todo, ¿no? De los conflictos allí. Sí, yo con mucho respeto quiero plantear también, saludándolo a Manolo Fernández, con mucho respeto quiero plantear en la mesa que ese argumento de que el 10 de abril fue un masazo, sí, fue un masazo para el pueblo colocolino, para la institución como tal. Pero no sé si tanto para el plantel de jugadores, porque si no, yo no me explico que a las 2 semanas Arturo Vidal lleve a vender hamburguesa al centro. Si es que le pegó tanto, ¿no? La muerte de 2 hinchas y lo que ocurrió esa noche horrible ante Fortaleza en el Monumental. Sí, es que lo de Vidal es en particular bien inexplicable, con varias cosas, ¿no? Con varias cosas. Está el tema hasta de la hamburguesería, está esta ligación que tiene con una casa de apuesta. Eso sería muy importante que se aclarara. Claro. Aquí no ha habido, yo no he escuchado, por lo menos ustedes me corrigen, ni Colo-Colo, ni el propio Vidal, ni nadie de adentro del blanco y negro ha dicho
¿qué relación tiene Vidal Claro, genuina con sí, esto? Es sí, decir, si él solamente aportó el capital, rostro, si él... No. No, pero bueno, no, sí. pero bueno, Sí, pero el es que rostro de la es que casa- esto, es digámoslo. que de todas po. formas, cualquier Es decir, vínculo es al menos pero es que inoportuno. ayer Al menos inoportuno. Cuando una- tú tienes un nombre grande en el mundo del deporte, en cualquier ámbito, Ya, es pero- muy extraño que tú seas un aportante de capital. Seguro. No, pero hay Tú un pones el nombre tercero, y lo hay un inver- tercero que Seguro. te dice, El inversor es un tercero. te pago Está por bien, eso. está bien, Por pero- Y ese pero que es- está pagando por usar ese nombre, Claro. ¿ya? Está, por ejemplo, echando a correr durante el partido Es al la menos apuesta de si va a recibir tarjeta o no Arturo Vidal. ¿Cuántas veces pagaba la expulsión de Vidal anoche? 21. No, pero es que son cuestiones Es que al están menos ahí. es al menos inoportuno. Al que- menos. no, es grotesco. No, sí sé, Cristian. por eso digo, al es menos. inaceptable que Es un al menos deportista inoportuno. en activo Un sea deportista- parte con su No, nombre. no puede ser, no puede ser. No, pues, entonces... Un deportista, decir, un dirigente Oye, también. el tema tú lo sabes perfectamente en el mundo del tenis. Es decir, hay tantos deportes que hoy día están siendo cuestionados, complicados, ¿no es cierto?, por las apuestas online que han entrado de un modo ya no solo insano, sino de verdad grotesco. Sí, claro, y además que en términos Y- de apuestas y podía apostar por todo. Y damnificando la Laterales, naturaleza del deporte. expulsiones. Completamente. Entonces, si tú quieres despejar cualquier tipo de duda, no te vincules nomás. Po. No, o sea, un jugador Pero- activo, no pero te puedes que, vincular. Es que obvio, pero alguien te lo tiene que decir también. Ahora, el responsable de la casa de apuestas institución. no levantó el teléfono y llamó a Arturo Vidal. O sea, Arturo Vidal tiene agente, tiene detrás, claro, representante. hay todo un soporte detrás. Ahora- Y además- sí, bueno. Perdona, Rodrigo, pero está ese aspecto, pero en Colo-Colo, con lo que ha ocurrido, con los resultados, la pregunta que queda flotando en el aire, Cristian Arcos, es ¿quién le dice no a Vidal? Es que deberían decirle que no, pues claro, el tema, fíjate que da una sensación de que el timón muchas veces, y con el respeto enorme que tiene uno por un jugador extraordinario, es que muchos de esos timones los tiene Arturo Vidal. Yo agregaría el programa que también que sacó, ¿no? Sacó además un programa de entrevistas y qué sé yo. Porque además no hay reflejo en cancha. Fíjate que estábamos viendo una estadística, a propósito de lo que dice Carlos, en cancha. Este año, Arturo Vidal no tiene ningún gol anotado en partido oficial. No tiene ninguna asistencia tampoco. Que son características de juego, hablando de juego, que siempre lo marcaron y lo tuvieron en un lugar muy arriba, porque estamos hablando de un futbolista de alto nivel, un futbolista que hasta el año pasado de hecho fue importante para el título de Colo-Colo, por más que venga abajo en la rueda, en términos de su carrera, ¿no? Su carrera que siempre es altísima. Cuando se retire Arturo Vidal va a seguir siendo uno de los jugadores más grandes de la historia del fútbol chileno. Eso no está en discusión, no está ni siquiera en cuestionamiento, ¿no? Pero el tema es que, claro, ¿quién le dice que no? ¿Quién le dice? Ayer, cuando lo expulsan, si el entrenador sale a dar esa excusa, digamos, esa respuesta tan poco creíble respecto a la expulsión, yo no digo que no lo mate públicamente. Ya lo del pero Día de al la menos Madre que- nos había pero- parecido raro de Almirón, ¿eh? Ya Eso de que se parecía junta el raro, plantel claro. con los barristas, el domingo en el Monumental y dice que el Día de la Madre. Por último que Somos no- tontos, pero hasta las 12 al día. Claro, por último que omita, ¿no? O sea, yo digo, no, está bien, Almirón no tira al frente a los jugadores, pese a que ayer deslizó una, el que no esté en condiciones de querer esto mismo que no esté, la deslizó, pero en general no personaliza, ¿no? Ya, está bien, respetable, pero no venden Pero esos ¿sabes, chocolate Cristian? envenenado. a mí digamos, ¿no? a mí en general, y hablo por nosotros también, y me incluyo muchas veces, y eso me incomoda, es que solemos referirnos a grandes figuras del deporte que han tenido una carrera y como tú decías, una trayectoria, etcétera, de verdad de un modo diferente, especial, en circunstancias de que ser deportista significa ser comprometido profesionalmente, en el caso de un deporte colectivo como es el fútbol, con un equipo, con una institución, con un cuerpo técnico, con tus compañeros, y nada, ni siquiera ninguna condición anterior, ningún gran currículum, ninguna estrella, ningún galón, te da derecho, No, por supuesto que ¿no no. es cierto?, por a supuesto que no ser uno más de un plantel. No, por Y esa supuesto. cuestión, estos gallos en general no la tienen clara, y no solo hablo por Arturo Vidal, hablo por todos los que lo rodean, hablo por el cuerpo técnico que lo tiene que dirigir, hablo por los dirigentes que lo tienen que también dirigir, es parte de su institución, hablo por la hinchada, las relaciones enfermizas que a veces se establecen entre los hinchas y esos super cracks. Entonces, la historia del deporte está llena de leyendas que luego acaban en tragedia. Ni hablar cómo se fue cantando y describiendo el ocaso de Diego Armando Maradona, para poner un caso de uno de los jugadores más extraordinarios y talentosos, y que en función de ese talento se le levanta una iglesia, se lo termina contratando y mucha gente usufructuando de su presencia siendo técnico cuando estaba enfermo, salía a la cancha con dificultad.
y seguían ahí algunos adulándolo y gritándolo y cantándolo. Solo lo quiero remarcar esto como un ejemplo de las escenas delirantes que a veces se construyen en torno al deporte y que a nosotros nos empiezan a parecer, no, normal, no, si es crack, grande, ídolo, figura, genio. Para. Mi lectura en el caso de Vidal es un poco más simple y yo creo que por lo menos está fundamentada y puede ser razonable bajo el siguiente punto de vista. Yo creo que Vidal, ya a sus 37 años, miró hacia atrás, él y su entorno, y la gente que lo maneja, y vio que hizo una carrera extraordinaria, que le pudo haber significado tener un patrimonio mucho más grande del que tiene actualmente, y se dio cuenta que su paso por Colo-Colo el año pasado realmente fue como una revitalización o una reinyección comercial muy grande, porque me consta que es así, me lo han dicho, y él lo que hizo fue aprovechar el cuarto de hora, digamos. ¿Por qué? Porque Vidal en su momento perdió mucha plata en el mundo de la hípica, tuvo problemas con su familia, temas patrimoniales que también lo complicaron financieramente. Vidal en su momento también, cuando estaba en sus mejores años, sobre todo en Italia, más que en Barcelona, ayudó a mucha gente, a muchos familiares, me consta, fue muy noble, apoyando a gente a las que le instaló emprendimientos, peluquerías, negocios de otro ámbitos, digamos, para ayudar a primos y a gente cercana, pero la plata se te va acabando, además de un estilo de vida realmente muy, muy alto. Entonces Vidal, llegando a Colo-Colo, donde sus ingresos son abiertamente inferiores a los de Brasil y están muy por debajo de las platas de Europa, se dio cuenta de que él todavía generaba cosas. Y mi teoría es que él aflojó. El año pasado entrenaba en doble turno, le metía físico como loco, fue incidente en la campaña de Colo-Colo. Los datos que se aportan acá en la mesa, digamos, que no solo no ha convertido, sino que no. Este año bajó mucho su nivel futbolístico. Muchísimo. Y yo creo honestamente que es porque él está haciendo la última recogida y cree que con su nombre y con ir a entrenar bien le alcanza. Y no es así. Ahora él está recaudando. Pero ¿cómo encaja Colo-Colo en esa ecuación, claro, digamos? ¿Cómo encaja? Y Colo-Colo además cometió el error de haberle pasado las llaves del club, y yo creo que eso es un error. Es que ahí está, les pasa las llaves del club. Siendo todo el emblema que uno quiera o que te puedas decir, sí, hay muchos elementos, ¿no? En donde su liderazgo, porque tiene un liderazgo, ¿no? Claro, va orientado hacia él en particular, ¿no? Lo que tú mencionas es como en algún momento extender algo más la carrera básicamente, pero a costa de Colo-Colo, lo que dice Pancho, y el entrenador que saque a Arturo Vidal, porque da la sensación que Vidal se va a sacar cuando él quiera. Es decir, la cara de Almirón cuando se acerca, cuando sale expulsado y Vidal le dice unas cosas, le hace unos gestos. Y no, Almirón, le trató de hacer entender de que él está diciendo que va a tirar al segundo palo. Y Almirón lo queda mirando y solamente ojo. Como que se devuelve así como ya. Decir, yo me parece que es una imagen muy reveladora del momento. Entorno muy complejo el de Vidal también, entorno muy ludópata. Lo decimos responsablemente. Sí, claro, hay un tema ahí, hay un tema feroz. Entonces, cuando Arturo Vidal, y lo sabemos, y lo ha dicho gente que lo quiere mucho, ¿no? Que lo quiere mucho, hay un problema de ludopatía. Además, es rostro de una casa de apuestas. ¿Cómo no hay gente? Yo no digo que le vea las lucas, gente que lo quiera. Y le diga, Arturo, esa no es. Hay un problema de ludopatía. Bueno, retírate y hazlo, ¿no? Pero su representante estaba ayer en el hotel, ¿no? Estaba en Buenos Aires su representante. Claro, ¿cómo no hay nadie de todo su entorno? Nadie. ¿Hay reacción de Arturo Vidal en las redes sociales, Manolo Fernández? No, por ahí no va. Hay un posteo, o un reposteo en realidad, porque es alguien que le escribe con una foto de Vidal y su mano al pecho. Dice, lo de ayer fue un error, como los que todos cometemos en algún momento. Te conocimos así, personaje en la cancha, y asimismo destacaste en todo el mundo. Es un hincha que le escribe, reiteramos, el repostea. No defiendo lo que hiciste ayer, pero comprendo la frustración que sentiste. La rabia e impotencia te lleva a cometer errores. Y es algo que te caracteriza. Pero así todo, le has entregado muchas más cosas positivas que negativas a todo un país, no solo a los colocolinos. Te banco a muerte por siempre, porque eres el mejor de la historia, le duela a quien le duela. Bueno, Vidal y él repostea. ¿Sabes qué pasa? Que esa cultura del te banco a muerte. Y eso es lo que necesita Vidal, la adulación, y él repostea ese mensaje. Eso, el te banco a muerte, eso no es aceptable de nada, de nadie, respecto de ningún aspecto, ni de la vida, ni de nada. Es decir, ahí es donde yo digo. Pero es que depende, porque en el fondo es lo que pasa es que nosotros también a veces estamos sobreinformados. A lo mejor ese hincha pero si yo no, legítimamente no consume medios, no
no tiene idea que Vidal está perfecto. Yo digamos, solo, el rostro de una casa de solo estoy apuestas. cuestionando No, está bien. el contenido de una expresión. El No bancar a muerte. no estoy No, en el fondo es juzgando como- a quien emite eso, no a esa persona en particular. Tú Estoy podés bancar a alguien refiriéndome siempre, al te banco pero, a muerte. pero el bancar a alguien siempre también Pero, es decirle pero que en no, estas po. materias, si Decirle, para ¿sabes qué? ¿Sabes que no? O sea, incluso Es que saca todo la tiene casa de un apuestas. límite. Incluso saca la casa de apuestas. El tema futbolístico Sí, sí. de Vidal. Ayer Arturo Vidal, se hace expulsar en un partido donde Colo-Colo le están dando un baile tremendo. O sea, un tema futbolístico, el liderazgo de un tipo que tiene todo en la espalda, todo, porque ganó y jugó todo lo que podía. Digo, hay cosas que es imposible ganar, pero todo, ¿no? Entonces, futbolísticamente uno espera en un momento en que Colo-Colo termina, le hizo 4 Fortaleza, le hizo 4 Limache, le hace 4 Racing. Ahí el liderazgo de los tipos grandes es, loco, yo doy la cara, pásenme la pelota a mí y no hacerte expulsar, po. Hacerte expulsar. Vamos al aeropuerto, Cristian Alvarado, Tomate. Ya llegó hace algunos minutos el plantel desde Buenos Aires. Tú nos cuentas qué es lo que se vio, qué es lo que se dijo, qué es lo que se comentó en el aeropuerto. Buenas tardes. Carlos, tenores, ¿cómo están? Buenas tardes. Solamente me voy a quedar con un término de un hincha. Llegaron cerca de 8 o 10 simpatizantes de Colo-Colo. Se fueron arrancando. Bueno, ¿por qué lo digo esto? Ya hablo del plantel de jugadores de Colo-Colo, porque habitualmente, bueno, los jugadores salen por la salida principal del aeropuerto, pero tiene una puerta en lateral que muchas veces es tan cortito el tránsito porque los dirige de inmediato a la zona de proveedores, que es la otra alternativa. De hecho, el bus de Colo-Colo, y hago un punto aparte acá, el bus no era el bus brandeado, no es el bus del Centenario, el bus de Colo-Colo, el bus de una empresa particular, a diferencia de los otros viajes que estaba haciendo Colo-Colo cuando se trasladaba a regiones o por lo menos acá dentro de Santiago, ¿no? Para marcar solamente esa situación. Y luego, finalmente, ese bus se retira y va a la zona de descargas del aeropuerto, que es el otro extremo del aeropuerto internacional, donde finalmente por ahí salen los jugadores. Un fuerte contingente policial, un vallado de rejas papales, en este caso acá en el aeropuerto principal, en la salida de proveedores, y finalmente no salieron por la alternativa 1, por la alternativa 2, sino por la tercera alternativa, y es ahí donde finalmente deja el aeropuerto sin dar declaraciones el plantel de Colo-Colo, también el directorio, particularmente el presidente Aníbal Mosa, que se sube a una van. Solamente quería marcar ese comentario de un hincha que llegó, porque claro, ellos seguramente venían para sacarse alguna foto o decir algo, porque no eran muchos, era más el contingente policial y de seguridad del aeropuerto, porque entendían que se podría haber generado alguna complicación, Carlos, pero eso finalmente no ocurrió. 2 de la tarde con 24 minutos a esta hora. La información que usted tiene, Cristian Alvarado, ¿Almirón sigue o no sigue en Colo-Colo? No sigue. Definitivo. Respuesta definitiva a la suya, Cristian Alvarado. Es definitiva, no va a continuar al mando de Colo-Colo Jorge Almirón. Me parece que están afinando algunos detalles de su contrato. Él tiene contrato hasta el 2026, pero no va a continuar al mando del cacique Jorge Almirón. Se espera hasta esta hora, cuando son pasadas las 14 horas, no hay un directorio fijado, tampoco un directorio extraordinario para ver finalmente, porque es lo que decía incluso el propio presidente Aníbal Mosa, pero se espera que en las próximas horas existe una reunión, otra más, entre Aníbal Mosa y Jorge Almirón, donde va a quedar zanjada finalmente esa situación, y luego de eso va a ser llamado el directorio para finalmente darle la salida al técnico de Colo-Colo, pero ya es un hecho, lo podemos adelantar. Jorge Almirón no va a continuar al mando de Colo-Colo. Lo apuro demasiado, Tomate, no es mi intención, pero el hincha de Colo-Colo quiere información. Lo apuro demasiado si le pregunto quién se sienta en la banca para el partido ante Ñublense. A ver, es una muy buena pregunta. Digamos que ya está trabajando Héctor Tapia. Voy a mencionar a Héctor Tapia, pero la información que yo tengo, porque a raíz del resultado de anoche y de la eliminación de Colo-Colo, de inmediato yo dije, bueno, ¿a quién? Si se va finalmente Jorge Almirón, ¿quién va a ser el reemplazante? Y aparece el nombre de Héctor Tapia. Pero el directorio de Blanco y Negro entiende que Héctor Tapia no es el técnico ideal para subir. Él llega
con otras funciones. Seguramente, si esto finalmente se ratifica en las próximas horas, lo que estoy contando, probablemente él se siente en el banco frente a Ñublense el día lunes, pero la idea que tiene el directorio blanco y negro, que no sea Héctor Tapia el técnico interino. Ya en el Estadio Monumental, ¿cuál es el ambiente? Que no sea el técnico interino Héctor Tapia. Nos quedamos con eso, ya comentan los tenores. En el Estadio Monumental, Álvaro Chupey, ¿cuál es el ambiente a esta hora? ¿Aparece, asoma alguien de Colo-Colo ahí en Macul? Todavía no, Carlos, tenores. De hecho, bastante tranquilo para todo lo que han sido las últimas horas de Colo-Colo acá en el Estadio Monumental en Pedrero. Lo cierto es que solamente hay medios de comunicación esperando por el bus de Colo-Colo y también la van que transporta a los dirigentes del Cacique hasta acá, al Estadio Monumental. Lo cierto es que nosotros sabemos que van a llegar hasta el recinto deportivo porque están todos sus automóviles particulares, van a venir a buscar sus automóviles los jugadores del primer equipo tras el traslado en el aeropuerto. Vienen escoltados por la policía. Lo cierto es que no han llegado hinchas. De hecho, conversábamos aquí con los colegas que esperábamos que llegaran algunos hinchas de Colo-Colo, seguramente a crepar o a sacarse fotos, lo mismo que pasaba y describía obviamente Tomate en el aeropuerto, pero lo cierto es que ni se han asomado hinchas acá en el portón de Maratón 5300 a la espera de Colo-Colo. Bueno, ahí está la noticia del momento, Cristian Arcos. En la información de ADN Deportes, en el reportero Cristian Alvarado, Almirón ya no es más el técnico del Cacique. Y es todo un tema, ¿no? Es todo un tema por el momento en que ocurre, por todo lo que resta de torneo. Colo-Colo tiene todavía la chance importante, ¿no?, de pelear el campeonato, pero el mazazo es demasiado fuerte. Hay una situación económica importante. Colo-Colo deja de percibir mucha plata por Copa Libertadores. Y además, un detalle que lo comentábamos ayer, ¿no? Colo-Colo tenía 5 partidos de castigo sin público local en partidos internacionales. Y alcanzó a cumplir 3, no 2. Bueno, el tercero es con Bucaramanga. 2, Fortaleza y Bucaramanga. Pide pase Cristian Alvarado, lo escuchamos. Sí, mira, fíjate, es tan cambiante y muy dinámico todo esto. Finalmente, el bus de Colo-Colo no va a llegar al Estadio Monumental. Atención, no va a llegar al Estadio Monumental y el bus se dirigió al Hotel Pullman, donde habitualmente concentra. Ahí estaban los autos particulares de los jugadores. Activaron un plan B. Por razones de seguridad no llegan los jugadores al Estadio Monumental, tampoco el cuerpo técnico, sí al hotel de concentración de Colo-Colo. Y bueno, se bajaron del bus, tomaron sus autos particulares y dejaron esas instalaciones. Precisamos esa información, Pancho Muat. Bueno, con la racha de resultados negativos, quedando fuera de 2 de los 3 torneos. Hay un montón de técnicos que se han ido antes. Es decir, en esta cultura que domina y rige el fútbol, lo dicen los propios técnicos, dependemos, somos esclavos de los resultados. En este caso, en muy pocos meses Colo-Colo queda fuera de la Copa Chile y de la Libertadores en primera fase y de la Sudamericana. De la Copa Chile en un grupo donde estaba Wanderers, donde está Limache, donde está San Felipe. Exactamente. No era precisamente el grupo de la muerte, y fue el grupo de la muerte para Colo-Colo. Pero lo que yo quería preguntarte a ti, que te manejas en lo económico como nadie en esta mesa, es cuando empiezas a pensar ya en el nuevo técnico de Colo-Colo. Nos ninguneó, Pancho, pero no importa. No, es que no, al contrario. No, a mí y Arco, que estamos en este flanco de la mesa. Estoy poniendo de relieve esta condición. Pero es verdad. Esto yo adhiero. Es técnicamente muy cierto lo que acabas de decir. Entonces, pero ¿Son de Colo-Colo? El nuevo entrenador de Colo-Colo va a tener que ser más barato. No. A ver, ya, a ver. Pero el inmediato, es que yo dobla la apuesta. tengo una info, pero que no es inmediato. A ver, escuchemos al que Bueno, más sabe. probablemente Más barato que Almirón, dije. hay más de un escenario. Hay más de un escenario, Almirón obviamente. no es barato. La pretensión del directorio de Colo-Colo, que no he logrado consolidarse. De todos los segmentos. Por lo mismo, ¿no? El bloque opositor, que durante este periodo ha tomado palco, y no me cabe duda que en cualquier momento va a salir a declarar algo. Está como a la expectativa y sabe que hay que hacer un cambio, porque obviamente ya a esta altura del partido habrán aprendido algo de fútbol y, digamos, los códigos que rigen esta actividad, y saben que lo de Almirón es insostenible. Pero el nombre de consenso es Gustavo Quinteros. O sea, Quinteros es el hombre para la banca de Colo-Colo. Aparentemente así lo quiere el Club Social, así lo quiere y lo entiende Aníbal Mosa. Las declaraciones además de Almirón ayer prácticamente son de despedida, ¿no? Y desde ese punto de vista,
digamos, las remuneraciones de Quinteros son No son baratos. No, pero es más están en caro un que rango similar a Almirón. Se espera, lo de Almirón son $3 millones desafectarlo. Sí. Y se espera que él haga un gesto y bueno, y se pueda consensuar una Que cifra es cómodas cuotas sería el un gesto, poquito ¿no? más bajo. Ya. En cuota. Y que Tapia dirija el lunes, Ya. pero que ya en el partido subsiguiente el nuevo técnico esté sentado en el banco. Pero no inventen cosas, muchachos. ¿Solo el nombre de Quintero? ¿Tiene otra información? El usted, más Cristiano? fuerte. El más fuerte. pero no, sabía que no era el No, o sea, único. A ver, Miguel pero Ramírez. Puerta B, también, Puerta B, tenor escritor. Miguel Ramírez sabía. Lo acabo de decir también. Miguel Ramírez. No, pero muy por debajo de Pero Quintero. sí, No, sí. muy por debajo. Es como 5-7, o sea, 7-2 si hubiera una votación. Claro. Ya, y para que quede súper claro también, en el segmento anterior, Digo 9 porque son 9 de la mesa, perdón. antes de esa alerta de Me tomate. parece que nos perdemos una fiesta tremenda, ¿no? Antes de esa alerta de tomate donde nos dice que el bus de Colo-Colo no los traslada al Monumental, sino que al hotel donde tienen los vehículos estacionados, que queda absolutamente claro que si Colo-Colo clasifica a la Copa Libertadores 2026, sus 3 partidos en La fase de grupo sin sin público. Claro. Como eran 5, Porque son claro. 2. Cumplió con Racing, va a cumplir con Bucaramanga y entonces... 3 en caja. Ahí está, ¿ves? Entonces imagínate la cantidad de lucas que deja de perseguir Colo-Colo para O este sea, los año ingresos y futuros, para- y 3 para el millones otro. menos, digamos. Ahora, es un Colo-Colo muy tensionado y también con conflicto entre los protagonistas, entre los jugadores. ¿Qué pasa en ese camarín del Cacique? Que han habido conatos, que la tensión ha campeado, que estuvieron a punto de irse a las manos en algún minuto. ¿Cuándo? En 2 oportunidades, hace algunas semanas y ahora hace muy poco. Protagonistas. Es difícil, pongámoslo en condicional, pero habrían tenido un diálogo ahí bien espeso, Correa y Volados, y también Saldivia con Esteban Pavés. ¿Qué pasó con Distintos Saldivia este momentos. año? Súper reporteado en el equipo de ADN Deportes. Saldivia este año Otro que bajó. bajó ostensiblemente Pero su nivel kilométricamente. y la gente que está en la cocina de Colo-Colo dice que está con menos foco que en la temporada anterior. ¿Mm? Por decirlo de un modo amable. Con mucho menos foco, Sí, o sea, menos menos Su rendimiento. Sí, porque- menos comprometido. Porque era un muy buen rendimiento en algún minuto. En De algún hecho, minuto, además, era era buenísimo. exportable. Uno de los jugadores en los que Recién Colo-Colo parte. decía, por aquí podemos recaudar a través de una transferencia. Los rendimientos individuales empezaron a ver uno por uno. Hay muchos que quedan con distancia. Porque está bien, Falcón hacía lo suyo, pero no va a ser que se fue No. Falcón y Saldivia se desplomó, ¿no? Falcón parece Maldini al lado, ¿no? Sí. Sí. O sea, Falcón parece Beckenbauer al lado de todo. Sí, claro, con todos los ripes de Falcón parece Este es Beckenbauer. Correa volado, Correa Volados, Pavés con Saldivia. Pavés con Saldivia, Pavés en su rol de capitán en del su rol de equipo. capitán tratando de componer, de llamar al orden, de llamar al compromiso, pero Habría generado rebotando un poco en eso, o sea, no Sí, siendo suficiente su esfuerzo. Habría generado además Lo que va por un carril independiente respecto de su rendimiento futbolístico que ha sido deficitario. Habría ¿verdad? generado una grieta, un cisma en el interior del vestuario, o sea, un grupo alineado con... Sí. Algo se comentó el Lado. otro día, estaba Danilo en la mesa, se hablaba de los argentinos y los chilenos, ¿no? Algo por ahí. No sería la primera vez. Sí. Sí, no puede meter a todos los argentinos y a No, todos los chilenos, lógico. pero sí generó un... Sí, Correa es muy cercano a Vidal, por ejemplo, también. Por eso digo que no es todos y todos, pero generó una grieta en el camarín. Ahora, El que llegue tiene mucha pega, entonces. el que llegue tiene mucha pega Para recomponer eso. y quizás ahí el perfil de Quinteros, que en Colo-Colo les agrada mucho, también es un componedor desde ese punto Lo que de pasa vista. es que la ventaja de Quinteros es que con él no hay periodo de adaptación. Y Colo-Colo necesita ser campeón del torneo, necesita ir a la Libertadores el próximo año, digamos. Claro, Y conoce al plantel el lo paño, conoce Y lo casi conoce entero. sobremanera. Bueno, como ya se cierra el ciclo de Almirón, ¿usted tiene los números a mano, Manolo Fernández? Sí, claro, en 37 partidos, 24 Manuel ganancias, Fernández, 5 que empates. renuncie. No sea así. Y 8 derrotas, 58,5%. Para tenerlo en cuenta después. Te das cuenta A la que hora de los los números de Almirón, los números de Almirón antes de la debacle eran extraordinariamente buenos. Era muy bueno. Por eso sí, Almirón hace 5 meses había gente que lo postulaba a la selección. Ahora, ojo con lo de Almirón, lo de Almirón ya fuera, lo de Quinteros como la opción, como la carta, y lo de Miguel Ramírez habría que estar atento a cuándo firmó el finiquito en Iquique, ¿eh? Eso también hay que revisar las bases del campeonato. Ahí Eduardo Figueroa nos puede ayudar. Alvarado, vuelvo contigo al aeropuerto, mucha información, toda muy dinámica. Colo-Colo se traslada a esta hora rumbo al hotel donde habitualmente concentra. ¿Y qué más nos va a contar de esa experiencia, de esa noche terrible para el pueblo colocolino en la Ciudad de la Furia? Sí, mira, me llamó la atención una cosa, y acá puede también interpretarse bien o mal, ustedes lo pueden juzgar, porque ayer, estaba la reunión entre Jorge Almirón y Aníbal Mosa
durante 30, 35 minutos en el camarín de Colo-Colo, donde efectivamente ya los jugadores estaban arriba del bus. En el exterior nosotros hacíamos permanentemente este tránsito porque estábamos en la zona mixta y después salíamos al exterior del estadio y donde estaba conversando Edison Marchar, integrante del Club Social y Deportivo Colo-Colo, dentro del directorio blanco y negro, con Daniel Morón. Daniel Morón, desde que termina el partido, siempre estuvo afuera, nunca estuvo en el interior del vestuario. Eso me llamó mucho la atención, un rostro muy serio, abatido, golpeado, el gerente deportivo. Pero lo que me llamó poderosamente la atención, y acá está ratificado, lo vi, fui testigo, porque antes que hablara Aníbal Mosa, quien se sube a la van de Colo-Colo, en esa van, seguro, confirmado estaba arriba Edmundo Valladares, el Club Social y Deportivo Colo-Colo con sus 2 representantes, Alejandro Pol, Daniel Morón, se sube Fernando Felicevich. No nombro a Aníbal Mosa porque en ese momento, cuando estaba hablando el presidente de Blanco y Negro, se retira, claro, lo estaban esperando. Desconozco si finalmente se subió a esa van o se lo llevaron en otro automóvil, pero sí, puedo dar fe que el representante Fernando Felicevich se sube a esa van de Colo-Colo donde estaban los dirigentes del cuadro del Cacique y se retiraba hasta el hotel de concentración del cuadro de Colo-Colo en Argentina. Bueno, sabemos la vinculación que hay de Fernando Felicevich con Quintero, ¿no? Que no Eso te iba a decir. no creo que haya cambiado en estos meses. No tengo información en sentido contrario. Claro, uno puede interpretar a través de las presencias. Por supuesto. ¿no? Que una vez hablaron de otra cosa, pero claro, uno dice que están buscando entrenador, ¿no? Sí, son 60 días desde la firma del finiquito para aclarar lo de Miguel Ramírez. Lo que pasa es que lo de Ramírez Artículo 51. Se explica también, primero, en una cuestión económica, porque es infinitamente más barato que Quintero, y segundo, en una visión, que no es una visión, digamos, que sea extraña, que sea extraña, digamos, porque para mí cobra sentido en términos de que lo que se busca es como recomponer, pero desde adentro, desde el riñón de Colo-Colo, con los valores del club, y tratando como de, en el fondo, dinamitar todo lo malo y empezar desde cero, entre comillas, con gente de casa, ¿no? Un sueño de Chayito Ramírez. Claro. Era buscar a alguien de casa y buscar a alguien de casa que coincida más. Él cumpliría los requisitos desde ese punto de vista. Sí, de hecho, ahora, en la inmediatez ¿Del resultado? Del resultado. A mí cuando me lo comentan, primero me comentan ese perfil y después me dicen Miguel encaja en ese perfil. Bueno, ya que se lo menciona al representante Felicevich, también es jugador de su corral Lucas Cepeda. ¿Qué pasa con la opción de irse a Italia después de lo de anoche? Yo creo que crece, ¿no? Pero en todo caso lo de anoche no... A ver, cuando pasa el tren... ¿Por qué crece? Por la necesidad que tiene Colo-Colo de hacer caja. Para que no se eso por un lado, buen punto, y también porque en el fondo el estímulo deportivo para un jugador que está en pleno crecimiento... El tema es que si el Bologna lo viene a ver ahora... Se desnaturaliza un poco, ¿no? Imagino que lo que ve el equipo italiano son las condiciones y su trayectoria en un brochazo un poquito más largo, que no el partido de ayer, porque es una foto que... Lo que yo digo que el estímulo de Cepeda en su cabeza, como para decir, no, aguantemos un poco, me quedo acá porque tengo octavos de la Libertadores y voy como ahí, ya no está, digamos, no existe. No hay Sudamericana tampoco. Sobre lo de Lucas Cepeda, algo más que aportarnos, Tomate Alvarado, y además las reacciones de Almirón casi ya hasta estas alturas como un testimonio, ¿no? Exactamente, una conferencia de prensa donde el rostro también, un rostro muy serio, abatido. Incluso la penúltima pregunta, un colega argentino le pregunta por Boca Junior y derechamente no tenía ganas de responder, entendiendo todo el problema que tiene en la interna del plantel. Ahora hay una frase que me llamó mucho la atención y que seguramente la vamos a comentar. Tú me preguntabas algo así de Lucas Cepeda. Entiendo que estaban los emisarios, seguramente también tiene relación con la visita en el hotel de concentración del representante Fernando Felicevich, y también, por supuesto, luego en el estadio estuvo muy presente este importante representante del fútbol chileno. Y yo te decía respecto a las declaraciones, vamos a escuchar a Jorge Almirón porque hay un hecho histórico. Nunca a Colo-Colo le habían convertido 12 goles, o sea, 4 goles en 3 partidos. Nunca en la historia. Hace historia en ese sentido el cuadro del Cacique, porque fueron 4 goles ante Fortaleza, 4 goles ante Deportes Limache y ahora ante Racing de Avellaneda. 12 goles. Yo te decía respecto a lo de Almirón, que lo vamos a pasar a escuchar de inmediato, porque también criticó la falta de compromiso de algunos jugadores. Respecto a esta marca de los goles, el tema defensivo, responde Jorge Almirón.
Obviamente la gente está dolida, está triste. Cualquier equipo en el mundo y más un equipo grande recibir 12 goles en pocos partidos, es normal que esté dolida. Nosotros estamos muy mal. Nosotros creo que como equipo nos desprestigiamos todo también. Yo como entrenador a mí en la Copa Libertadores nunca me habían hecho tantos goles. El año pasado en todo el año han sido 16 goles en el torneo. En Copa Libertadores muy poquito y en 3 partidos, 4 partidos no hacen 12 goles. No, es inexplicable, no puedes competir así. Tenés que ser muy sólido primero, tenés que ser un equipo muy serio porque te enfrentas a un equipo, el de hoy, que es un candidato a ganar Copa Libertadores después de lo que viene demostrando, y es un equipo de hombres que lo hizo muy bien, que nos ganó muy bien. Estuvimos un partido y no aprovechamos, y si no aprovechás lo que tenés, porque son momentos de partido que vos tenés que golpear y hacerte fuerte, hacerte serio, no nos pudimos sacar la ventaja y después tenés que ser serio todo el partido. La reflexión entonces del técnico Jorge Almirón. La segunda tiene que ver con Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro. Fue cerca de la medianoche que da este punto de prensa en la zona mixta. Aníbal Mosa, luego de esta conversación, charla, diálogo que tuvo con Jorge Almirón por cerca de 35 minutos respecto al futuro de Jorge Almirón, lo que se conversó, lo que viene, responde Aníbal Mosa. Vamos a tener una conversación más tranquila con nuestro director técnico. Él es un hombre sensato, es un hombre que entiende esta situación y tampoco le gusta lo que está pasando. Aquí lo que tenemos que buscar es lo mejor tanto para la institución como para Jorge. Esperemos que en los próximos días tenga esa conversación. Nos vamos a reunir también, vamos a ver cuáles son las disponibilidades de nuestros directores, cosa que nos podamos sentar a conversar, pero tranquilamente. Hoy día hacer un juicio sobre la situación que es muy dolorosa, y le pido disculpas al hincha porque el hincha, tanto el hincha y nosotros como director y presidente, en el caso mío, nunca pensamos estar en una situación como esta, jamás. Cuando partió esta temporada nosotros nos reforzamos de la mejor manera y nunca pensamos de que íbamos a quedar eliminados de 2 competencias, 2 de las 3 que nosotros nos teníamos fijadas. Sí, bueno, eso era anoche, Pancho Mata. Ahora ya sabemos que Almirón no sigue, se tendrá que comunicar oficialmente por parte del club, tendremos que tener las reacciones de dirigentes y también del técnico. ¿Crees que Colo-Colo resuelve bien sacando a Almirón en este momento, Pancho? Sí, creo que sí. Creo que es como el desde, usando la terminología de Rodrigo, el desde. Es decir, de ahí se parte, pero ojo, claro, se habla de Quintero apostando como a retomar algo que en algún momento también se desgastó. Porque la salida de Quintero también fue no motivada por resultados malos, sino porque él empezó a dar muchas señales de querer algo más, de ambicionar algo distinto a lo que Colo-Colo le estaba ofreciendo. Pasa algo nefasto en Colo-Colo, bueno, también en otras instituciones, pero por la repercusión que tiene Colo-Colo. ¿Se acuerda cuando en esta misma mesa, en este mismo programa, comentábamos mucho, Cristian Arcos, de Pablo Guede y que tomaba todas las decisiones? Hoy sí, pareciera que esa figura un poco también la cubre Arturo Vidal, y no debiera ser nunca así, porque finalmente se termina como lo que vemos, ¿no? No debiera ser nunca así, pero hay otro elemento común, por lo menos en esos 2 nombres, es la presidencia de Aníbal Mosa. Un presidente que quiere ser amigo de los jugadores, compadre, claro, más que presidente, ¿no? Claro, él es muy hincha de Colo-Colo, ¿no? Entonces, también hay una distancia, es que tienen que ser hinchas, sí, son aficionados y tienen que querer al club, sí, por supuesto. Pero de pronto se nubla Aníbal Mosa en cabeza, y a veces le resulta. Oye, el año pasado le resultó y bien, ¿eh? Pero ahora hacía una encuesta de popularidad y Mosa te picaba por ahí arriba, sí, ¿no? Claro, salía presidente de Chile. Pero yo no perdería de vista en esta pasada algo que ayer también se comentó, que lo decía ese hincha afuera, auditor, que decía, aquí hay 4 frentes en conflicto. Sí, el dirigencial, el técnico, los jugadores y la hinchada. Sí, claro. Y me parece que separarlos y compartimentalizar la mirada de Colo-Colo es un grave error. Un viejo hincha de Colo-Colo. Hay muchas opiniones en el WhatsApp de ADN, agradecemos los comentarios, también en la transmisión en streaming, en el canal de YouTube. Un viejo hincha de Colo-Colo se comunica con el programa. Cuando digo viejo hincha de Colo-Colo, es uno que era niño cuando fue la campaña Colo-Colo 73. Claro. Todo mi respeto porque ha visto a Colo-Colo desde hace mucho tiempo. Abuelito. Sí, puede ser. Y me dice, hay que sacar a las lacras de Colo-Colo, sean jugadores, dirigentes. Y mira lo que dice este hombre, ya mayor, eliminar la garra blanca. Bueno, es su opinión.